Hola, buenos días a todos. Pues vamos a comenzar con el devocional del día de hoy. El título se llama Encontrarnos a nosotros mismos. Entonces, cierren sus ojos, por favor, y vamos a orar. Señor bendito Padre, te damos gracias por este tiempo que tú has preparado para nosotros, Señor. Te pedimos que estés hablando a nuestros corazones, Señor, que tu palabra traspase nuestros huesos como esa espada de doble filo que sabemos que es. Bendícenos, Señor, apronta los pasos de quien no ha llegado todavía y bendice a todas las familias que estamos aquí representadas, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues como les decíamos, el tema es encontrarnos a nosotros mismos. Vamos a leer Marcos 8:35, que dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Bueno, hoy Jesús nos dice que el único camino para descubrirnos a nosotros mismos es la autonegación. Y es el único camino a la vida. Este único camino a la vida es morir justo a nuestro egocentrismo, morir a nosotros mismos, a nuestro yo. Esto nos habla de seguirle. Bueno, ¿cómo vamos a seguirle? Pues justo así, negándonos a nosotros mismos, tomando tu cruz y siguiéndole. ¿Cómo vamos a lograrlo? Bueno, tienes primeramente que perder, ¿sí? Así como lo oyes, perder. Fíjense, el día de hoy para nosotros, Dios usa un lenguaje del comercio. Nos habla de pérdida, pero nos habla también de ganancia. Nos dice que es perder para ganar. Y te voy a decir qué es lo que perdemos. Perdemos nuestros sueños, perdemos nuestros derechos, perdemos nuestros anhelos y también nuestra vida misma. Fíjense, en esto hay dos preguntas que quedaron sin respuesta. La primera es: ¿qué sentido tiene ganar toda la riqueza, el poder, la fama, si el precio es perder nuestra vida? Y la segunda pregunta es: ¿qué podría dar alguien a cambio de sí mismo? Es el contraste justo entre nuestro valor y nuestros valores como persona con los valores que este mundo ofrece, con todas estas ricas tentaciones que nos hacen ojitos a cada momento. Esta mañana te pregunto: ¿quieres evitar que tu vida se desperdicie? Pues justo, tienes que perderla, tienes que renunciar a ella, tienes que decir que no. Y el que la pierda por la causa correcta, nos dice el día de hoy Jesús, terminará salvándola. Y allí viene la ganancia justamente. Cuando dice sálvala, nos dice que renunciemos a nosotros mismos. ¿Qué dices? ¿Quieres perder para ganar? No me contestes. Esta pregunta es solo para ti. Les voy a decir: negar en el diccionario significa decir que algo no existe, que no es verdad o no es como alguien cree o afirma. Pero bíblicamente es repudiar alguna relación con algo o con alguien. Y justo es la misma palabra que se utiliza cuando Pedro negó a Jesús. Entonces, negó tener alguna relación con él. Esa es exactamente la palabra que escoge Jesús cuando nos dice que si estamos dispuestos a seguirle, es negarnos a nosotros mismos. Y negarnos a nosotros mismos nos habla de renuncia. Muchas personas creen
que es hacer un sacrificio durante la Cuaresma, que es renunciar a los lujos o a las necesidades o a los deseos que tengamos. Pero negarse a uno mismo es completamente diferente, no es nada de lo anterior. Jesús no se refiere a esa clase de renuncia, no se refiere al sacrificio. Él no se fija en nuestras obras, Él se fija justamente en lo que somos. Él pesa nuestros corazones. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, negarnos a nosotros mismos significa entender que no somos dueños de nosotros mismos. Miren, en 1 Corintios 6:19 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Sabemos que nos compró a precio de sangre. Es Él quien tiene el derecho y todo el señorío sobre nuestras vidas. Lo único que nos hace olvidarnos de esa dependencia que tenemos con Dios es nuestro orgullo. Y debemos entender y recordar en todo momento que no podemos hacer las cosas nosotros mismos. Así de fácil. Dependo de Dios incluso para mi próximo aliento. Dependo de Él para respirar. Tenemos que someternos siempre a la voluntad de Dios. Lo que hay que negar es nuestra autosuficiencia. Él es a quien debemos de entregarle nuestra más pequeña y decisiva toma pues sí, de decisiones en la vida, desde lo más pequeño hasta lo más importante. Debemos renunciar a todo placer de la carne. En Lucas 9:23 al 25 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, pues esto de la cruz no es una etapa por la que estamos pasando, no es una enfermedad. Yo me acuerdo que antes las abuelitas, las gentes mayores decían, ay, es que esa es mi cruz. Y hablaban del esposo, hablaban de la suegra, hablaban de algún hijo, pero esto no es esa cruz. Jesús tuvo que pasar por muchas pruebas antes de ir a la cruz. La cruz es algo muy diferente porque justo representa la vergüenza, la humillación. En la cruz eran colgados los criminales. Es un lugar de degradación. Miren, en Marcos 7:21 dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Entonces, la cruz es donde se descubren todas estas cosas que hay en nosotros, todas estas cosas feas, denigrantes, vergonzosas. La cruz siempre va a ser un símbolo de circunstancias y acontecimientos que nos humillan, que ofenden nuestro orgullo, que nos hacen correr riesgos, que nos avergüenzan y que revelan todo lo incorrecto, como les decía, todas esas partes oscuras que hay en nuestro corazón. Cuando se refiere a y sígueme, significa realmente obediencia. Nos habla allí de obediencia, porque la obediencia es indispensable para todo cristiano. Es justo eso, seguirle al Señor. Yo fallo mucho en la obediencia, pero Dios todos los días me habla de obediencia. Es básico. Nos está hablando de obediencia, pero
no nos habla acerca de perfección. Nos está pidiendo simplemente que le sigamos. ¿Qué significa seguirle? Pues como les decía, es depender de él para todo. Nos habla de dependencia. Jesús mismo obedeció al Padre y él nos da el poder para hacerlo. Debemos pedirle a Jesús que nos dé el querer como el hacer. Hay veces que no sentimos ganas de obedecer, que no queremos perdonar o que no queremos orar. Y miren, Lucas 6:35 nos habla de esto, nos dice, sed amables con los desgraciados y con los egoístas. Y pues tal vez a ti te cueste trabajo tratar con estas personas que son pues egoístas, que pues no nos caen bien. Pero eso es lo que el Señor nos dice hoy que debemos hacer. Sígueme. Cuando dice de sígueme es Gálatas 6:2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y en Mateo 10:8 dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Significa obedecer estas y todos, absolutamente todos los mandamientos de Dios. Abraham también fue alguien a quien Dios le pidió su obediencia. Él se marchó a una tierra desconocida, emprendió el camino sin un mapa y aparentemente sin preocuparle lo que pudiese pasar. Esa es la forma en la que Jesús nos ofrece la vida y cómo podemos perder la vida de esa manera, como ya dijimos, ganando. Pero bueno, ¿qué pasa con los que no quieren negarse a sí mismo, con los que no quieren tomar la decisión de cargar su cruz y seguir a Cristo? Pues simplemente no van a tener el respaldo de Dios, porque no van a poder decir, Padre, ayúdame, si no actúan como hijos. Por la falta de obediencia, vivirán en desorden y no prosperarán en ninguna cosa que emprendan. En Mateo 16:26 dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Y fíjense qué importancia tiene esto. El que pierde su alma se pierde a sí mismo. Cuando perdemos algo material, pues lo podemos encontrar, incluso reponerlo y recuperarlo. Pero si tú pierdes tu alma, te pierdes a ti mismo, porque al perder el alma se pierde absolutamente todo. Sabemos que algún día vamos a perder nuestro cuerpo físico, pero el alma es nuestra posesión eterna. Cuidemos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente. La fama, el dinero o el poder no tienen valor si perdemos nuestra identidad como hijos y nos alejamos de los preceptos de Dios. Fíjense, muchas personas enfrentan ahora por el ritmo de vida tan agitado que llevamos o por querer alcanzar cosas materiales y vivir al ritmo de este mundo y con lo que el mundo nos manda, padecen de depresión, de ansiedad, de angustia. Y bueno, yo para cerrar te voy a leer Lucas 9:25, donde dice, Lucas 9:25 nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar de nosotros mismos en todos los aspectos de la vida. Debemos recordar siempre que nuestra salud mental y física son fundamentales para lograr una vida plena y feliz. Por lo tanto, debemos dedicar tiempo y atención a nuestro bienestar personal y llevar una vida equilibrada y armoniosa. Y como conclusión, te digo, toma tu cruz, acéptala, gloríate en ella, aférrate a ella, porque es algo bueno para ti. Te colocará en el lugar en el que estarás dispuesto a recibir el don de la gracia de Dios. Por eso es por lo que la cruz tiene tanto valor para nosotros. Bueno, pues cierra tus ojos allí donde estás y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre,
este tiempo en el que tú nos pudiste hablar, Señor, en el que nos pides que te sigamos. Sabemos que a nuestras fuerzas no es fácil, pero tomados de tu mano, Señor, y siguiendo estos preceptos de los que tú nos hablas, Señor, sabemos que todo será fácil. Danos ese querer como el hacer, Señor, y permítenos renunciar a nuestra egolatría, a nuestro yo, y no pensar en hacer sacrificios vanos, Señor, sino entregarnos verdaderamente a ti, Señor. Y es justamente ese morir para vivir, Señor. Morir a nuestra carne, a nuestros deseos personales y vivir a ti, logrando cuidar nuestra alma, Señor, porque nos hablas el día de hoy que es nuestro tesoro más preciado, porque es la forma de vivir eternamente. Te damos muchas gracias, bendito Padre. Te pedimos que este día sea un día muy bendecido para todos nosotros, Señor, y que tú estés con nosotros en cada momento. Bendícenos el día de hoy, bendice a nuestras familias, bendice a nuestros pastores y a su familia y a toda nuestra cobertura. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén